Hermanos, bienvenidos a la Iglesia de Dios, séptimo día, columna y apoyo de la verdad. Me siento muy honrado en tener esta oportunidad que el Señor nos da para compartir una porción de su palabra, la cual, como siempre, sirve para la edificación de su iglesia, tanto para cada uno de ustedes como para mi persona. En esta tarde quisiera iniciar pensando en que algunas veces nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor y pensamos ¿qué puedo hacer yo para hacer la diferencia? Y recordamos que Dios con solo una persona es una mayoría. En esta tarde vamos a desarrollar brevemente un tema que hemos titulado "Solo uno puede hacer la diferencia". Y es que la palabra de Dios va por encima de todos los estándares que el hombre pueda tener. Recordaba yo, por casualidades, en la generación en donde yo me gradué, el tema del grupo era "Hacemos una gran diferencia". Pero a medida que fui estudiando la palabra de Dios y llegar a este momento tan especial y compartir este tema y leerles, compartir el título del tema, "Solo uno puede hacer la diferencia", rompe con todos los esquemas, rompe con toda una serie de filosofías que parten de que todo en grupo, de que el trabajo en grupo es la única manera de salir adelante. Pues, hermanos, la vida del Hijo de Dios, la vida del cristiano, es una vida muy difícil. Muchas veces no contamos con un grupo de personas cerca de nosotros. Muchas veces tenemos que convivir en lugares inhóspitos, en lugares que incluso hay mucha gente, sin embargo no compartimos las mismas ideas, la misma doctrina, la misma filosofía de vida que los demás. Y eso nos hace a nosotros tener que analizar esta frase: solo uno puede hacer la diferencia. En las Escrituras vemos como una sola persona, increíblemente, como una sola persona o un pequeño grupo juntos con Dios hacen esa gran diferencia. Les comparto en la palabra de Dios la primera persona a considerar es el ejemplo que vemos en Abel. Abel tuvo una relación muy íntima con el Señor. Ofrecía las primicias de su rebaño y dice la palabra también la gordura del mismo, o sea que no desperdiciaba. Era muy obediente, un hombre de Dios, un hombre muy fiel. El Señor tuvo respeto hacia Abel y de su ofrenda, aún después de que, como todos sabemos, Caín asesinara a su hermano. El ejemplo de Abel todavía fue y es de gran impacto. Nuestro Señor Jesús, muy sabiamente, cuando exhortaba, cuando reprimía muchas veces a los escribas, a los fariseos, decía, daba ejemplo, daba testimonio sobre Abel. Vamos a encontrar esto en el libro de Mateo, capítulo 23, versos 34 al 35. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar.
Así que, hermanos, la sangre justificada de Abel fue y es todavía testimonio para el Señor y para todos nosotros. Otro ejemplo que encontramos en las Escrituras está el ejemplo de Set y su hijo Enos. Realmente no encontramos mucha información acerca de ellos. Sin embargo, en Génesis 4:26 encontramos algo muy especial. Leamos Génesis 4:26 y nos dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Este texto, hermanos, podemos deducir que los hombres empezaron a llamarse de una manera muy especial, relacionada con Dios, gracias al resultado del buen testimonio de Set y de su hijo Enos. Podemos deducir entonces, hermanos, que sin duda que estos varones fueron utilizados por Dios para impactar poderosamente en la tierra, como hoy en día nosotros también podemos hacerlo. Esto ocurrió a manera histórica, ocurrió antes del diluvio. Y posiblemente el Señor, en ese momento, el Padre Celestial estaba ya trabajando, preparando al mundo para ese juicio que iba a ejercer sobre la tierra. Sin embargo, solo 8 personas se salvaron, como ya conocemos, de aquel gran diluvio en los tiempos de Noé. Y hablando de Noé, encontramos en la cita bíblica en Génesis 6:8 lo siguiente: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. También en Génesis 6-9, el siguiente verso, nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El resto del mundo y sus habitantes fueron destruidos, hermanos, como ya conocemos. Y hablando de lo que hizo Dios en este momento, podemos ir al Nuevo Testamento, hermanos, y buscar en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, lo siguiente: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Vamos a darlo allí, porque es importante, el punto importante, que por una persona, por la fidelidad de Noé, todos nosotros existimos hoy. Noé fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento para que la humanidad tuviera una oportunidad de vida. Esto nos prueba de que una sola persona puede hacer la diferencia. Si cada uno de nosotros pensamos en esta frase, nos daremos cuenta de que tenemos el poder, pero no el poder propio, sino el poder de Dios para lograr lo que queramos, siempre y cuando sigamos la voluntad de Dios. Veamos otro ejemplo: Abraham y Sara. Ellos hicieron también una gran diferencia en el mundo cuando dejaron su hogar en Harán y fueron a la tierra que Dios proveyó a ellos. Leamos en Génesis capítulo 12. Vamos a iniciar desde el verso 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Qué gran bendición, gracias a esa fidelidad, a esa unidad entre Abraham y Sara. Más tarde, cuando Abraham obedeció la voz del Señor, ofreciendo a su hijo, recordemos también ese importante pasaje, Dios bendijo al mundo a través de él. Lo leemos rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por una sola persona vino la bendición al resto del mundo. Entonces es importante que tengamos en nuestro corazón, que permanezcamos siempre con ese mensaje que nos da la palabra de Dios. Solos con Dios podemos lograrlo. También encontramos otro ejemplo, José, un ejemplo muy conocido, un ejemplo maravilloso, porque es increíble cómo una sola persona puede hacer la diferencia. Una sola persona. Aunque él estaba en prisión por un tiempo, todos sabemos el por qué. Aunque mintieron acerca de él, el Señor lo utilizó de una manera poderosa para preservar muchas vidas. Luego conocemos ese trabajo, fue puesto casi como la mano derecha del faraón, cómo fue creciendo en inteligencia, sabiduría, y cómo se salvó en ese entonces el pueblo de una hambruna inminente. Eso lo podemos encontrar para su referencia en Génesis 47, 13 al 26. También el ejemplo de Job, el patriarca, muy conocido también, probó que el Señor es recto en todas sus obras, en todos sus pensamientos, en todos sus planes, que el hombre a través del Señor es capaz de sufrir las aflicciones que Satanás ponga a los hijos de Dios. Estas aflicciones todos las hemos vivido de alguna manera, directa o indirectamente: enfermedades, necesidades económicas, toda clase de pruebas que hemos podido pasar. Así fue con Job. Sufrió siendo un hombre rico, lleno de ganado, una familia hermosa. ¿Cómo fue perdiendo todo? Fueron pruebas las cuales él demostró que solo con Dios pudo salir adelante. Job 1:22, encontramos en esta cita lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sabemos que despropósito es decir equivocación. Job no atribuyó ninguna equivocación, ningún mal a Dios por todas las calumnias, por todo lo que pasó en carne propia. Algunas veces, al sufrir en el Señor, no precisamos o no conocemos los resultados, pero al final el Señor puede utilizarnos como testimonio aún para demostrarle a los ángeles su honor y su gloria. Al final Job habla a Dios
Leamos en Job 42, 5 al 6, y nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Esto, hermanos, nos da a conocer ese nivel espiritual de Job, como él, a pesar de todo lo material, de todo lo que perdió, mantenía a Dios sobre lo alto. Aún de sufrir en su físico, en su cuerpo, también se mantuvo firme. Daniel también nos da ejemplos de cómo uno solo puede hacer la diferencia. Daniel y sus 3 compañeros fueron testigos del poder de Dios. Acerca de Daniel aprendemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 1 al 7. Nos dice lo siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Aquí vemos cómo el enemigo trabaja, el espíritu que va introduciéndose en el corazón de las personas, personas que son envidiosas, personas que son llenas de egoísmo. Daniel estaba en buena estima, tenía, como dice la palabra de Dios, un nivel por encima de los gobernadores, pero ¿qué decían? No podemos encontrar falta, pero podemos hacerlo si utilizamos a su Dios, si lo atacamos por lo que más puede doler. Entonces, seguimos la lectura. Estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vivo. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y ya conocemos qué sucedió cuando Daniel llega a saber sobre la firma de este decreto, y nos lo dice en el verso 10. Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por esta acción, hermanos, él fue lanzado al foso de los leones. Pero los ángeles de Dios, como ya sabemos, le salvaron de ser destruido por ellos. Acerca de los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no adoraron tampoco la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había colocado. Esto lo encontramos en Daniel 3, 1 al 7. Y sabemos entonces, vamos a saltar al verso 13, que dice así: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Aquí, hermanos, vamos a hacer un breve análisis. Solos podemos hacer la diferencia.
pero también podemos influenciar en otras personas. Y esto fue, hermanos, lo que Daniel provocó en estos 3 jóvenes. Así nosotros podemos, si tenemos la fe, la seguridad, la convicción de tener el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener ese efecto en la otra persona, en el hermano que esté al lado, en el hermano que esté necesitado, en el hermano que esté enfermo. No importa si lo miran mal, no importa si hablan algo negativo en contra de usted. Dice la palabra de Dios que muchos padecieron, fueron perseguidos. Por lo tanto, usted no se debilite. Dios utiliza esa debilidad para que su honor, su nombre sea exaltado, sea engrandecido. Leamos en el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. Y he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estas palabras eran no de reto, no eran un reto en contra del rey Nabucodonosor, era la gloria exaltada por estos 3 jóvenes, de que estaban seguros, convencidos de que ellos no iban a padecer por ese crudo sacrificio, esa cruda situación. En el verso 18 nos dice: y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Esto, hermanos, se traduce en lo siguiente: hoy en día, a veces nuestros dioses pueden llegar a ser nuestro ego, puede llegar a ser nuestros pensamientos, nuestra filosofía, lo que nosotros creemos que es no solamente lo físico, sino también lo que no vemos. Y debemos tener mucho cuidado, debemos orar mucho, mucho a Dios. Estos 3 jóvenes fueron entonces llevados a un horno de fuego, pero el Señor los libró de ser quemados. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, tuvieron olor de humo. Sabemos que cuando uno está cerca del fuego, inmediatamente uno, de la ropa, todo adquiere ese olor peculiar de la madera quemada. Este es un ejemplo, hermanos, de lo maravilloso de cómo el Señor usó a estos 3 jóvenes fieles para mostrar a todo un imperio su honor y su gloria. Nos hacemos una pregunta: ¿seremos capaces de hacer lo mismo que ellos? También, hermanos, pasamos a un ejemplo que es el mejor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Una persona que, siendo fiel a Dios y haciendo una gran influencia en el mundo, lo logró: nuestro Señor Jesús. Sabemos de su influencia tanto en la enseñanza y como su sacrificio por nosotros hoy en día nos da esa oportunidad de tener la vida eterna. Leamos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Concluyendo, hermanos, sí, una persona puede hacer la diferencia solo siendo fiel al Señor diariamente. Muchos nos observan y no nos damos cuenta.
El Señor usa nuestras debilidades para desarrollarnos y dar a reconocer a los demás su honor y su gloria. Hermanos, que el Señor nos ayude y continuemos siendo fieles a Él. Pasamos.